Hola, hola, ¿qué tal? Continuamos acá, entonces, trabajando con la aplicación Cita que estamos desarrollando para trabajar con nuestro árbol genérico. Bueno, ya que a este momento hemos ya creado la estructura básica de nuestro programita, o sea, ya tenemos nuestra clase nodo, nuestra clase árbol, ya creamos un método para insertar los nodos, ¿verdad? Los diferentes nodos en nuestro árbol. Pues ahora nos toca realizar un proceso, ¿verdad? Que es como la cereza en el pastel, ¿verdad? Que es programar el recorrido o los diferentes recorridos que nosotros podemos hacer en un árbol. Nosotros en este caso vamos a generar dos tipos de transversas o recorridos, ¿verdad? Eh, Inicialmente vamos a trabajar con lo que es la transversa preorden, ¿verdad? O el recorrido preorden, que básicamente lo que nosotros vamos a hacer con este recorrido de nuestro árbol, ¿verdad? Es básicamente eh, el, el pre-order trabaja de la siguiente forma, ¿verdad? Eh, Primero realizo el recorrido de mi raíz, ¿verdad? Y posteriormente paso a B, en este caso, en este ejemplo, paso a B. B realiza el recorrido de sus hijos, al no tener hijos pasa a C. C hace el recorrido, recorre a D, recorre a F. F hace su recorrido, pasa a G, quien no tiene hijos, pasa a H y ahí. Y luego inicia J su recorrido y luego K y así sucesivamente. Nada más recordemos que en este caso nosotros estamos trabajando con una estructura recursiva, el árbol, ¿verdad? Entonces recursivamente nosotros lo que vamos a hacer es generar un recorrido de la forma en la que ya lo explicamos para mostrar los datos de los hijos que tengan cada uno de los nodos. Pero quisiera decirles algo, ¿verdad? En relación al tema de los recorridos, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a hacer transversalmente los recorridos en la forma de posorden y preorden. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿qué es exactamente eso? Bueno, en realidad no se preocupen ahora por entender de qué forma se genera un recorrido. Eso lo vamos a explicar en el próximo tipo de árbol que vamos a ver, que es el binario. Pero entendamos básicamente que son formas en las que nosotros podemos recorrer los árboles. Luego también vamos a ver o vamos a programar también para este ejemplo que estamos desarrollando, ya no la transversa o el recorrido, ¿verdad? De post-order. Vamos a hacer el de pre-order, ¿verdad? Que es básicamente al contrario. Yo recorro primero los hijos hacen su recorrido, ¿verdad? Y B hace su recorrido, C hace su recorrido, ¿verdad? J hace su recorrido, L hace su recorrido, ¿verdad? Y finalmente llegamos hasta A. O sea, es invertir el orden del recorrido. Pero ya les digo, tranquilos por este tema de qué es esto de preorden y posorden, porque eso lo vamos a ver con muchísimo más detalle, ya les comento, en el próximo video tutorial que nosotros vamos a trabajar. Entonces ya saben, vamos a tener entonces dos tipos de transversa o recorrido, ¿verdad? En el caso de nuestro ejemplo, el que estamos, realizando. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es primero el recorrido pre-order, ¿verdad? Que es este que les expliqué, que es primero las raíces o los padres y luego hacemos el recorrido de los hijos y finalmente realizaremos el recorrido de post-order, ¿verdad? Que es el contrario, ¿verdad? Primero recorremos, los hijos son los que hacen sus recorridos para mostrar a su vez sus hijos y finalmente regresamos hasta el padre o la raíz. Esos son los dos tipos de recorrido. Entonces vamos a ir al código para seguir trabajando en nuestro árbol. Y les repito, para tranquilidad de ustedes, este asunto de los recorridos los vamos a ver en más detalle, se los prometo, cuando veamos
el próximo tema, que es árboles binarios. Recuerden que estamos trabajando en estos momentos con un árbol genérico. Ok, ya estamos acá en nuestro código, entonces continuamos trabajando en nuestra clase árbol, ¿verdad? C árbol. Ya entonces creamos los datos de inserción, ¿verdad? Las propiedades que tiene nuestro árbol, ya sabemos entonces cómo funciona la parte de inserción y ahora vamos a irnos al método, ¿verdad? Al método, ¿verdad? De la transversa o recorrido de preorden, ¿verdad? Este es el método que vamos a empezar a trabajar ahora y que vamos a explicar cómo es que funciona este recorrido. Entonces, en nuestro recorrido, ¿verdad? De transversa de preorden, nosotros tenemos que indicarle como parámetro, ¿verdad? A este método, porque es un método, el nodo al cual nosotros o a partir del cual nosotros queremos iniciar nuestro recorrido, ¿verdad? Mostrar nuestro recorrido. Pues en un inicio, muy posiblemente, la mayoría escoja que sea a partir de A, ¿verdad? De la raíz, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Porque queremos ver el recorrido de todo el árbol, pero no necesariamente tiene que ser así, porque recordemos que estamos trabajando con árboles genéricos, por lo que nosotros tenemos una estructura de árboles conformada por subárboles, por eso es que es recursiva, y nosotros podemos iniciar el recorrido a partir del nodo que nosotros decíamos. De ahí en adelante hacemos el recorrido de preorden. Bueno, en un principio, una vez recibido ese parámetro del nodo, ¿verdad? Lo verifico y si ese nodo pues resulta ser null, no tiene ningún sentido que yo haga mi recorrido, por lo que hago un return, ¿verdad? No tiene sentido continuar con el proceso porque ese nodo no existe. Bueno, entonces este sería nuestro caso base, que es el más sencillo, que si no existe nuestro nodo, pues ahí termina el cuento, ¿verdad? Recordemos que vamos a trabajar con un proceso recursivo, ¿verdad? Recordemos lo que vimos el año pasado, recursividad. Bueno, a los alumnos míos les hablo, tema muy importante entender porque aquí vamos a iniciar un ciclo recursivo donde vamos a llamar, donde el mismo método se va a invocar a sí mismo para generar el recorrido. Y este sería entonces, este es nuestro caso base y este sería nuestro caso inductivo, ¿verdad? Recursivamente hablando. Bueno, nada más por cuestiones meramente estéticos y de tratar de comprender un poco visualmente lo que se nos va a presentar como salida de consola, nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Recordemos, ¿se acuerdan que por ahí habíamos declarado una variable i? Pues ahí está nuestra famosa variable i. Y básicamente lo que nosotros vamos a hacer con este ciclo es simple y sencillamente un proceso de indentación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ver de alguna forma más organizados cuáles nodos son padres, cuáles son hijos, cuáles son nietos, incluso o bisnietos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Y este ciclo lo que nos va a hacer es generarnos una indentación, un espacio, ¿verdad? Para saber entonces en qué orden está establecido nuestro árbol, cuáles nodos son raíz, cuáles son hijos, a qué padre pertenece un nodo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Eso básicamente lo logramos a través de este pequeño ciclo for. Ustedes lo van a ver ahora cuando hagamos la indentación. Y pues inicio todo el proceso mostrándome a mí mismo. Bueno, a mí mismo digo yo, ¿verdad? O sea, como digo yo, como nodo. El nodo que le vamos a pasar por parámetro, que para efectos de este ejemplo que nosotros estamos desarrollando, va a ser A, ¿verdad? Nuestro nodo raíz. Pero tomemos en cuenta que yo puedo iniciar ese recorrido a partir del nodo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, a partir del nodo que yo quiera, lo vamos a suponer para que podamos comprender el recorrido que vamos a hacer de esta transversa, que vamos a iniciar el recorrido desde A. Entonces, aquí estoy mostrando A, ¿verdad? Aquí va a ser A. El nodo con el que voy a iniciar es el nodo A.
Bueno, una vez que me imprimo yo, ¿verdad? Me imprimo yo, o sea, el dato que me pasaron por parámetros, verifico si tengo hijos y comienzo a hacer el recorrido de mis hijos. Esto simple y sencillamente, este es el contador que nos ayudará a incrementar la profundidad para saber y una vez que nos salga por pantalla el resultado para saber entonces por medio de esta indentación que vamos a hacerle ahí la profundidad y sabemos si ese nodo es hijo de quién, ¿verdad? O nieto de quién, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos una vez que hemos mostrado el resultado del hijo, inicializamos nuevamente la variable i. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, resulta ser que puede ser que todos los hijos del dato que me están pasando por parámetro de A no se van a mostrar de forma correcta en su profundidad, por eso es que tengo que iniciar el proceso de indentación. Una vez que he mostrado todos los hijos, debo de verificar, ¿verdad? Debo de verificar si, si tengo hermanos, ¿verdad? Si yo tengo hermanos y debo de empezar a recorrer, ¿verdad? Nuevamente de forma recursiva, llamo a la función de preorder y le paso el parámetro del dato del siguiente hermano e inicio recursivamente nuevamente el mismo proceso de recurso. Entonces, ya con todos estos elementos que tenemos, ¿verdad? Ya tenemos este recorrido de preorden eh, de nuestro árbol, entonces ya tenemos los suficientes elementos porque ya, ya podemos insertar nodos porque ya tenemos una clase nodo, ya podemos crear un árbol porque tenemos nuestra clase árbol, tenemos nuestro método de insertar y tenemos nuestro método de recorrido transversa preorder, ¿verdad? Que ya lo explicamos. Entonces, creo que ya podemos pasar al main y empezar a hacer algo, ¿verdad? De utilidad con nuestro árbol. Entonces vamos a pasarnos a nuestro main, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer algo muy sencillo, ¿verdad? En nuestro main. Básicamente, aquí lo primero que hacemos es crear una instancia de nuestro árbol, ¿verdad? De nuestra clase ese árbol, que la vamos a denominar, pues, árbol, ¿verdad? Y recuerden que nuestra clase, la que tiene todas las características, los métodos, las propiedades, en fin, todo lo que nosotros necesitamos, la inserción, el recorrido, pues es la clase árbol. Por lo que este objeto de la clase ese árbol va a heredar, ¿verdad? Todas esas funcionalidades, todos esos métodos, todas esas propiedades que tiene nuestra clase árbol, ¿verdad? Eh, listo, ¿verdad? Por ahí. Bueno, apto seguido, ¿verdad? Voy a crear una referencia, ¿verdad? Una referencia a mi nodo raíz, ¿verdad? ¿Y por qué hago esto? Porque recordemos que lo habíamos dicho en inicio en la presentación que hicimos, que esto nosotros lo íbamos a trabajar por medio de referencias. Aquí entonces raíz va a almacenar la referencia, en este caso, de nuestra raíz, que va a ser A. Voy a almacenarla aquí en esta variable llamada raíz, que por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, le paso como parámetro un valor null. ¿Por qué? Veamos aquí el comentario. Genero el nodo raíz. Como no tiene hermano, el otro parámetro es null para que quede como la raíz. Y ese dato lo voy a guardar como lo voy a almacenar en mi variable raíz, que va a ser la referencia que yo voy a utilizar a partir de la cual yo voy a hacer mi proceso de inserción. Entonces, inicialmente voy a insertar dos nodos, ¿verdad? Voy a llamar al método insertar que está, como ahora tengo un objeto del tipo árbol, ¿verdad? Un objeto, perdón, del tipo C árbol, llamado árbol, árbol heredó sus métodos. Recordemos que
el método cArbol tiene nuestro método de insertar, que recibe dos parámetros, ¿verdad? El nombre que yo le voy a dar a mi objeto tipo nodo, ¿verdad? Y la referencia, ¿verdad? La referencia, en este caso, la referencia de la raíz. ¿Esto qué es lo que significa? Que estos dos nodos B y C los estoy insertando directamente debajo de la raíz. ¿Cuál raíz? La raíz A. Por lo tanto, B y C van a ser hijos, ¿verdad? De, eh, de la raíz que es A. Hace el proceso de inserción y finalmente vamos a llamar al método transversa preorden para hacer un recorrido. Entonces, logramos hacer estas dos inserciones. Vamos a ejecutar nuestro programa para que vean finalmente qué es lo que estamos explicando o tratando de explicarles a ustedes con todo esto que hemos realizado. Nótese aquí, ¿verdad? Entonces tengo a mi raíz que es A e indentadamente hacia la derecha en esta linecita voy a tratar de hacerlo un poco más grande para que se vea. Aquí está, ¿verdad? Nótese, chanfle, perdón. Nótese que esta lineecita, esta rayita que está acá, me indica, ¿verdad? Que tanto B y C son hijos de A, ¿verdad? Son nodos que están como hijos de A. Entonces, esto es lo que quisimos hacer con el for aquel que yo les expliqué. Esta indentación, ¿verdad? La que va a ir lográndose hacer. Pero vamos a incluir más datos. Vamos a ir incluyendo cada vez más datos para que esto se nos vea un poco más elegante. Vamos a ver, voy a descomentar esto. Voy a comentar esta otra llamada al preorden para que no se nos vea muy extraño. Y antes de hacer más inserciones, nada más déjenme comentar el resto del código. Básicamente para que no se nos haga un enredo acá. ¿Sí? Ok, entonces aquí nada más lo que hice fue comentar nuestro llamado al recorrido, ¿verdad? A nuestra transversa preorden. Y voy a seguir haciendo inserciones. Aquí voy a insertar, voy a utilizar esta variable n, me va a servir, ¿verdad? Me va a servir como apoyo para ir haciendo el resto de las inserciones. Entonces yo aquí la inserción de mi nodo D, que está, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Por eso es que le estoy pasando aquí directamente la raíz como hijo de la raíz, o sea, en este caso como hijo de A, lo estoy guardando en la variable n. Posteriormente voy a insertar la variable, el nodo h, el dato del nodo h, y le paso como parámetro a n, ¿verdad? Le paso como parámetro a n. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Veamos por qué este caso, ¿verdad? Veámoslo por qué este caso. Nos va a salir todos los demás, pero me interesa que comprendamos qué sucede con el caso de H y con el caso de E. Entonces, si ustedes logran ver, H es hijo de D, porque tiene dos lineecitas, o sea, su indentación es doble hacia adentro. Entonces, en el caso de A, sus hijos son B, C y D, pero H es hijo de D, ¿verdad? Por eso es que aquí en el código, regresando aquí al código, para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Por eso es que la raíz de H va a ser N. ¿Y qué es N? Pues N es D, ¿verdad? N es D. Por eso es que aquí en la
en el recorrido pre-order, ¿verdad? En el recorrido pre-order, ¿verdad? Al yo pasarle, ¿verdad? Como parámetro, ¿verdad? Eh, de, de raíz de h, lo que tiene n, por eso es que se indenta como hijo dentro de h. Bueno, eso es para que me logren comprender qué es lo que estamos haciendo con este proceso. Y luego voy a insertar a E. E va a ser hijo directamente de la raíz, o sea, de A. Ese valor, ese dato, ¿verdad? De E, lo estoy guardando en N. ¿Por qué? Porque luego voy a insertar I, que va a ser hijo de ¿quién? De N. ¿Qué vale N ahora? N es E. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sucesivamente. Aquí en el caso, veamos aquí el caso de la inserción de J, ¿verdad? Estoy insertando a J. J, ¿verdad? A su vez va a ser hijo de N. Y N, aquí en este caso va a ser ahora el valor de J. Por lo que P y Q van a ser a su vez ahora hijos de J, quien a su vez es hijo de I. Y veámoslo en el recorrido. ¿Ven? Entonces, I y J son hijos de E. Y P y Q a su vez son hijos de J. ¿Cierto? Tal y como está aquí. ¿Verdad? Entonces tenemos que I y J, ¿sí? I y J, su raíz es E. Por eso es que aquí está el valor de N. Y así sucesivamente. Voy a descomentar el resto del código, simple y sencillamente, para terminar de hacer las inserciones. Voy a descomentar. Voy a quitar esta línea, este console readline, que simple y sencillamente es para simple y sencillamente para detener el recorrido, ¿verdad? Nada más para eso. Ok, entonces aquí sigo haciendo las inserciones. Nada más borré ese llamado a transversa, porque si no se me va a hacer un enredo. Recordemos que aquí lo que estoy haciendo simple y sencillamente con transversa preo es llamando a el recorrido, ¿verdad? Entonces ya aquí terminé de hacer todas mis inserciones. Mando un mensaje, ¿verdad? Que se va a ejecutar el árbol, ¿verdad? El recorrido del árbol en modo preorder y esta línea lo que hace es llamarme al método transversa preorder, ¿verdad? Desde la raíz. ¿Okay? Pues vamos a ejecutarlo y vamos a mostrar finalmente, ahora sí, todo nuestro árbol completo, ¿verdad? Entonces, árbol ejecutado en modo preorden. Entonces, A que tiene como hijos a B, a C y a D, D que tiene como hijo a H, E que es hijo de A, porque está, vean que está en la misma cantidad de indentación que A, que C y que E. Luego, I, E y J, que son a su vez hijos de E, nótese que la profundidad es de 2. Y ahora el caso de P y de Q, ¿verdad? Que son hijos a su vez de J, ¿por qué? Porque tienen 3 indentaciones. F, que es hijo de A, está en el mismo nivel. K, L y M, que son a su vez hijos de F. Y G, que es hijo de A. Y finalmente N, por la profundidad de la indentación, que es hijo de G. Bueno, ese sería el recorrido en forma de... Finalmente, entonces, nuestro árbol con inserciones, ¿verdad? Con un recorrido. Y bueno, vamos a dejar este video hasta acá y vamos a regresar en el próximo video tutorial con un par de detalles ya para cerrar el tema de árboles genéricos, que es el recorrido en forma de post-order, ¿verdad? La transversa post-order y algo básico, ¿verdad? Que es la búsqueda, ¿verdad?
la búsqueda de un árbol. ¿Cómo busco yo un nodo específico de un árbol? Entonces nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo video tutorial de árboles genéricos. Chaito.